¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Güero Waka. Hoy les explicaré cómo conseguir todos los fragmentos de oro del DLC de Mea Culpa en Blasphemous 2, siendo un total de 20. Estos objetos son un nuevo coleccionable que se introdujo en este DLC, el cual conseguimos regularmente en lugares nuevos que fueron añadidos. Estos fragmentos se canjean por diferentes recompensas que recibiremos conforme consigamos una cantidad específica. Aquí tendremos algunos recuerdos nostálgicos, pues deberemos depositarlos en este árbol tan familiar, que sería lo que quedó del Cuarto Rostro, NPC que conocimos en la primera entrega del Blasphemous. Aquí les muestro su ubicación. Antes de comenzar, en caso de que no hayas visto nuestro video anterior, es importante mencionar que será muy común que necesites la habilidad del Paso Quebrado, la cual fue introducida en el DLC de Mea Culpa, así que aquí te muestro la ubicación en donde la conseguirás. Con ella, el penitente podrá caminar por estas plataformas quebradizas por unos breves instantes antes de que desaparezcan. Dicho esto, iniciamos con el primero. Dirígete a la zona de Madre de Madres en este lugar. Ya estando aquí, solo utiliza el dash en el aire para atravesar la barrera azul. Baja por las escaleras y cruza esta otra barrera para posicionar esta plataforma a la altura del suelo con ayuda de la estatua. Ahora corre, activa la campana con veredicto, golpea este espejo con sarmiento y centella para después subirnos a la plataforma. Al final solo usamos de apoyo este muro que se activó con la campana antes de que desaparezca al estilo parkour, alcanzando así al fragmento de oro. En cuanto al segundo fragmento, posiblemente lo viste cerca de uno de los accesos que conecta a la zona de Madre de Madres con bajo subsuelo, por este lugar que muestro en el mapa. Sin embargo, este camino estará bloqueado y no podrás tomar el fragmento, entonces ve hacia este otro acceso, el cual también conecta hacia Madre de Madres. Una vez aquí, avanza por el camino hasta llegar a esta otra ubicación. Después, golpea este muro, abriendo así un camino secreto. Continúa para subir con ayuda de la campana hasta este lugar e ingresa a la siguiente habitación. Camina sobre estas plataformas con ayuda de Paso Quebrado. Ingresa a un par de habitaciones y más adelante tocará subir, activando las campanas para alcanzar al nivel superior. Al final, en la habitación de la izquierda estará nuestra recompensa. Para el tercer fragmento debemos ir hacia una nueva zona que se incluyó en este DLC llamada el Gélido Reposo. Ice Age. Aquí les muestro la ubicación. Desde aquí pasa a través de esta entrada y avanza a la siguiente habitación, en la cual será necesario activar y desactivar las plataformas o muros verdes hasta alcanzar al fragmento que se encuentra en esta plataforma. Pasamos al cuarto fragmento. Estando en esta misma zona, debes llegar a este lugar rodeando por la izquierda, pues habrá una reja que nos impide tomar el camino hacia la habitación de la derecha. Será un camino no tan complicado y estando ahí, jala de la palanca para abrirnos paso hacia el fragmento. En cuanto al quinto, lo obtendremos también en la zona del Gélido Reposo, justo a un lado de un preview. Este será uno de los más simples. Aquí te muestro el lugar. El sexto fragmento estará más adelante de donde tomamos el anterior. Aquí les muestro la ubicación del mismo, pero antes será necesario derrotar a algunos enemigos, después golpea este muro y ahí estará el objeto. Para el séptimo fragmento debemos ir hacia la zona del Coro de las Zarzas, en este lugar, justo arriba de uno de los portales. Estando aquí, sube por esta pared y activa el objeto verde de la derecha para hacer desaparecer el muro que nos impide pasar. Continúa el camino hacia arriba derrotando a algunos enemigos y en la siguiente habitación estará el objeto que buscamos. El octavo fragmento estará también en el Coro de las Zarzas, así que ve a esta ubicación. Aquí avanzarás con ayuda de Paso Quebrado para acceder a la siguiente habitación. Baja por las escaleras, activa la campana con veredicto, atraviesa la barrera azul con el dash en el aire y sube con ayuda de la habilidad Amparo de los Vástagos para continuar subiendo, apoyándote de los muros que aparecieron con el efecto de la campana y listo. En la cima estará el objeto.
Aprovechando que estamos en esta zona, iremos por el noveno de los fragmentos, así que ve hacia esta ubicación, por la cual accederemos desde la parte de arriba. Aquí avanza a la siguiente área, en donde habrá algunos enemigos que no supondrán ninguna dificultad. Al final estará el objeto y también abriremos un camino para conectar esta zona con el Palacio de los Setillos. Para el 10º de los fragmentos, adivina a dónde debemos ir. Así es, otra vez al Coro de las Zarzas. En este caso, debes ir hacia este punto que muestro en el mapa, cerca de la marca que nos pondrán de una de las puertas de barro. No explicaré cómo hacernos de las llaves en este video, pues recién subimos uno en donde ya lo explicamos a detalle, así que si tienes dudas, te dejaré el enlace del video. Una vez ingreses, avanza por el camino hasta llegar a una habitación en la que hay que subir, activando y desactivando los muros verdes para abrirnos pasos a la parte alta, en donde estará el objeto que buscábamos. Para conseguir el fragmento número 11 y el número 12, cambiaremos a otra zona, hacia el Dédalo de Bajamar. Ve hacia este lugar que muestro en el mapa. Estando aquí, baja a esta parte de la habitación y golpea a los objetos verdes para hacer desaparecer los muros y así avanzar a la siguiente área, en donde encontraremos al 11º fragmento. Justo a un lado estará otra puerta que abriremos con una llave de barro. Ingresa y avanza hasta el nivel inferior de esta habitación y continúa a la siguiente. Seguimos bajando y avanzando por el camino para llegar al lugar en donde se encuentra el 12º fragmento. Para tomarlo, sube, atraviesa la barrera azul con el dash en el aire y avanza golpeando este espejo con sarmiento y centella. Aquí abriremos este muro y regresaremos con ayuda de la estatua rápidamente para tomar el objeto antes de que este muro nos impida alcanzarlo. Aquí les dejo la ubicación final. Estando en esta misma zona, ve hacia este lugar que muestro para el fragmento número 13. Activamos la campana, subimos en donde está la estatua y posicionamos al objeto verde en este lugar. Bajamos, golpeamos la campana de nuevo, subimos a la plataforma verde para golpearla mientras saltamos una vez más en el aire y usamos el dash para llegar al otro extremo. Avanzamos a la siguiente habitación y a un lado del preview estará la entrada que nos lleva justamente hacia lo que quedó del cuarto rostro, y a un lado del preview estará la entrada que nos lleva justamente hacia lo que quedó del cuarto rostro que expliqué al inicio del video. Aquí estará el fragmento. Para el fragmento número 14 es momento de ir a la zona de la Torre Cercenada, y es que en este lugar se incluyó un nuevo acceso hacia una nueva zona, la Santa Vigilia, siendo trasladados por este peculiar medio de transporte. Una vez ahí, solo avanza por el camino hasta llegar a esta ubicación y aquí estará el objeto. El fragmento número 15 estará también en esta zona, en un lugar fácil de acceder, así que en este caso solo mostraré su ubicación y listo. En cuanto al número 16, continuando en esta zona, ahora ve hacia este lugar que muestro en el mapa. Aquí estará otro de estos cuervos que nos llevará a otro lugar de esta misma zona. Finalmente solo sube por la escalera y aquí lo encontraremos. Pasamos al fragmento número 17, el cual se ubica también en la zona de la Santa Vigilia. En esta ubicación, comenzando desde el preview, solo sube por la escalera e ingresa a la siguiente habitación. Derrota un par de enemigos y sube con ayuda de Mea Culpa. Avanza hasta el fondo y aquí estará esperándonos nuestra recompensa. Continuamos con el fragmento número 18, mismo que lo obtendremos en la zona de la Catedral Hundida, en un lugar nuevo que también fue incluido en este DLC. Estando aquí, avanza a la siguiente habitación, derrota varios enemigos y continúa por el camino. Después baja hasta este lugar en donde hay una estatua que nos ayudará a posicionar un espejo en un nivel inferior. Corre hacia arriba y sube por las escaleras. Golpea un par de veces más al espejo que seguirá su camino hacia arriba y de esta forma alcanzarás la plataforma en donde está el objeto. Ya casi llegamos al final de la guía con el penúltimo de los fragmentos, el número 19. Ve hacia la zona de Rejas y Ruina, a este lugar que muestro en el mapa. Una vez aquí,
verás un muro que puedes destruir con un golpe, pero habrá un segundo más que ocultará otra campana. La activamos y corremos hacia el otro extremo para abrirnos camino con el peso de la justicia. A la izquierda estará nuestra recompensa. Y por último, buscaremos el fragmento número 20. Ve hacia la zona de templos alzados, justo en este preview. Avanzamos hacia la izquierda y subimos por un par de escaleras para acceder a una habitación más. Baja por estas otras escaleras. Usa el dash en el aire para atravesar la barrera. Activa las estatuas para cambiar de posición este espejo en un par de ocasiones para subir a la cima de esta habitación y así hacernos del fragmento. Y ahora sí, aquí viene lo bueno, jóvenes. Recoger nuestras recompensas, por lo que ve y deposita todos los fragmentos. Si no me equivoco, cuando entregues 10 de ellos, se te obsequiará el amuleto Mirada Seccionada del Traidor, que básicamente aumentará la resistencia al daño de los proyectiles que nos impacten. Y cuando deposites los 20 fragmentos, se te recompensará con la figura del Liberado, la cual permite que el arma de Mea Culpa interactúe con los espejos y campanas como si lo hicieras con Veredicto y Sarmiento y Centella. Muy práctico, ¿ah? ¡Claro que sí! Y bueno amigos, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. Si te gustó el video, te invito a darle like y sobre todo suscríbete para recibir recomendaciones de este tipo de contenido. Eso nos motiva mucho para continuar ayudando a esta gran comunidad. Aquí te dejo un video que podría interesarte en tu aventura y como diría mi buen amigo Krusty, sean felices.